Hoy estamos aquí con un gran amigo y uno de los mejores marketers que conozco. Eli, preséntate tú mismo. Gracias, Jan. Mi nombre es Eli Pampa, y yo fui el ex director de ventas y marketing de Andrew Tate entre 2021 y 2023, durante su máxima viralidad y rentabilidad. Mi equipo también trabajó con Luke Ballmer y no trabajé con él directamente, pero ellos trabajaron con el equipo de Short Form Content, y ahora estamos en una agencia Club Profit donde trabajamos con creadores y marketers a escalar sus negocios hasta donde pueden llegar con nuestros métodos. Gracias, Jan, por tenerme. Perfecto, Eli. La primera pregunta, simple. ¿Por qué la mayoría de negocios invierten miles o incluso millones de dólares en publicidad y aún así no consiguen ganar el juego de la atención? Mientras unos consiguen toda la atención, otros no la consiguen y pierden en este juego. ¿Por qué? Pues simplemente porque no entienden a su mercado a fondo de la manera que deben hacerlo. Es la primera cosa. Hay cosas que van a convertirse viral aún así sin pagar por publicidad pagado. Ahora, si es que entiendes a tu mercado, sabes todos sus problemas, cómo resolverlo. Si sabes eso y le añades la publicidad pagada, el paid ads, pues es doble del efectivo. Pero lo primero, la fundación tiene que estar ahí. Si no, puedes pagar todo lo que tú quieras con tu marketing y no va a tener el impacto que tú quieres. Ujú. Es decir, que no va tanto como con las estrategias de media buying, sino va más con el mensaje y la comunicación, ¿no? Claro, es lo primero. Brutal, brutal, porque siempre me viene una pregunta cuando quedo contigo y me da mucha curiosidad porque todo el mundo siempre habla de Tate, es como los referentes número uno en cuanto a marca personal, desarrollo y demás. Y me da mucha curiosidad qué él tenía diferente de los demás y por qué él consiguió dominar el mercado y los demás no. Pues fue dos cosas. La primera cosa fue que el mercado durante ese tiempo, cuando se convirtió viral, Ujú, estaba ya predispuesto a aceptar su mensaje. Era durante COVID, ujú, todos estuvimos encerrados dependiendo de dónde estamos viviendo en el mundo, estamos con lockdowns, no podemos salir. Generalmente la audiencia target era los jóvenes, los varones, los jóvenes, y no estaban saliendo, no tenían vida social, no tenían dinero. En corto, la vida les hacía muy mala para ellos. Entonces llegaba Tate, una persona que tú le ves en las líneas, en las redes, y ves, wow, está viajando, está con mujeres, está con sus carros de lujo, está haciendo todas las cosas que yo, quizás como un joven, yo quisiera hacer. ujú. Entonces impactaba mucho más por el contraste del mercado actual. Ahora ya la gente ha regresado un poco más a la normalidad. Está saliendo con sus amigos o tiene sus trabajos, etcétera. Ya no tienen tanto impacto como tenían. Entonces, eso es número uno. Número dos, era obvio que comparado a los otros influencers que ha existido, él vivía más extravagante a los Sí. demás. Era más impactante su estilo de vida. Él tenía una mejor dominación del idioma inglés, hablaba mejor, podía cambiar tu mente más con la forma que hablaba. Y, y pues los dos factores, cuando lo combinabas, era como el momento exacto para que explote en ese instante. Ahora sería famoso igual, sería viral, pero no sería igual como que en ese momento llegó en el momento preciso para capturar el sentimiento del mercado. Brutal. O sea, fue como timing y el personaje correcto, pero como una persona que quizá no es... O sea, todo el mundo tiene el timing perfecto porque siempre puedes encontrar un ángulo para penetrar en el mercado, pero como una persona que quizá no es... No tiene Lamborghinis, que no tiene ese estilo de vida, que no es como una super celebridad, un Dan Bilzerian, puede penetrar así en un mercado. Pues depende cuáles son tus objetivos. ¿Quieres generar solo viralidad o quieres generar rentabilidad? ¿Quieres generar ingresos? Las dos. Las dos, pues obvio. Yo diría la mayoría de gente va a querer generar ingresos, porque si Claro. quieres súper viral y pero no generas dinero, pues tienes bastante atención y pues, pierdes privacidad, pierdes seguridad. ¿Y cuál es el beneficio? Pues no tienes tantos ingresos. Ujú. Ingreso, lo primero que nada. Tienes que tener alguna autoridad, alguna cosa que la gente quiera poder escucharte a ti. O sea, si tú eres una persona normal que no ha hecho mucho en tu vida o recién estás empezando, yo recomiendo a esas personas que no intenten construir una marca personal, por ejemplo, y que trabajen debajo de alguien o consigan algún trabajo para ganar experiencia, porque no todos merecemos que nos escuchen. Pero una vez que ya tienes eso,
puedes comenzar con lo que ya tienes, ¿no? Comienza, por ejemplo, si es que estás vendiendo algún, digamos, algún entrenamiento de e-commerce, por ejemplo, algún coaching, alguna consultoría, comienza con tus resultados. Yo he vendido X en e-commerce, hemos generado tantos ingresos por mes, hemos vendido estos productos, te enseñamos cómo hacerlo con nuestro método, bla, bla, bla. Y tu contenido no va a ser tan viral, pero tu contenido va a ser más educativo. Vas a hablar de los métodos, de las tácticas, de los sistemas que has usado, vas a hablar de las objeciones que tiene la gente, vas a saber cómo manejarlo, todo lo que es específico a tu nicho. Y ahora, si tienes eso ya dominado, puedes definitivamente expandir a más y hablar de cosas más virales, temas más controversiales. Puedes vender más el estilo de vida que tú quieres vender, porque obviamente cuando estás vendiendo algo relacionado al dinero, como la consultoría de e-commerce en este caso, Ujú. la gente igual quiere generar dinero y no solamente quiere las soluciones dentro de tu nicho, hay otros fuera del nicho que simplemente quieren generar dinero. ¿Cómo genero dinero? Ah, con e-commerce. O a veces ni siquiera saben que quieren generar dinero, simplemente quieren el estilo de vida. Ah, mira, tiene un Lamborghini, tiene un jet privado, todas esas cosas. Pues, ¿cómo lo consiguió? Hay diferentes nichos y mercados que puedes capturar, pero eso es cuando ya tienes establecido ya la fundación dentro de tu nicho y con eso puedes generar mucho. Mucha gente tiene unos canales de YouTube pequeños y generan 6 cifras por mes. ¿Sabes? O sea, hay un gran mercado con esto, pero si quieres expandir a más, puedes capturar a más. Pero hay mucha fundación que se tiene que construir. Yo sé que tú sabes que hay muchos pasos. No, no es tan simple la cosa. Claro, qué bueno. O sea, me interesa mucho esto que comentas de que no es necesario llegar a millones de personas para poder vender y hacer millones al año. Profundicemos un poco más sobre eso porque me interesa mucho. ¿Cómo alguien puede posicionarse para que sin tener que llegar a millones de personas pueda vender? Pues depende de tu targeting, depende de cómo posiciones tu mensaje. Si tu mensaje es yo ayudo, regresamos al ejemplo de los que venden consultoría de e-commerce. Ujú. Si tu nicho es yo ayudo a gente que tiene su tienda de e-commerce que genera entre 30,000 y 50,000 dólares al mes y te ayudo a escalar a, digamos, a 200,000, está bien definido tu nicho. Una persona que no está dentro de ese nicho va a ver el video, pero no le va a afectar tanto, ¿no? Es como decir, mira, si tu nombre se llama Jan Bastardas, escucha esto. Tú lo vas a escuchar, por lo menos un minuto, vas a Claro. decir, pues es mi nombre, soy yo, ¿no? Ujú. No tenemos el lujo de decir el nombre de cada persona individualmente, pero sí podemos hacer el targeting lo más nichado posible para hacer target solo a personas que necesitan escuchar. Y al final, si tú tienes 1,000 personas que te quieren dar $1,000, son $1,000,000 ahí, ¿no? Qué bueno. No necesitas más. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil. Tienes que atraer a más gente aparte de eso, pero dependiendo del mensaje, vas a o tener un embudo grande de personas que entran o tener un embudo un poco más refinado. Y ahí vas a poder escoger lo que es bueno y lo que es malo. Vale, qué bueno. O sea, tú estás diciendo que para gente que quiera atraer a clientes más concretos es mejor centrarse en la calidad que en la cantidad, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que me dieras un poco tu punto de vista? Porque, por ejemplo, Tate es el mayor ejemplo de cantidad de contenido. Te aparece por todos lados, todo el día, con todo tipo de clips, tiene su propia canción, o sea, es Sí. todo el rato, masividad. Pero tú, por ejemplo, eres todo lo contrario. O sea, subes muy poco contenido de YouTube, muy perfeccionado, muchos insights en poco tiempo. ¿Qué debería hacer una persona? ¿Priorizar la cantidad o la calidad? Pues si es que puedes escoger los dos, obvio los dos, pero ¿Ok? si es que tienes que escoger uno, es la calidad, porque tu contenido va a estar en línea por toda la vida, nunca se va a borrar. Siempre alguien va a poder buscar 5 años atrás lo que tú grabaste y va a poder sacarlo, lo primero. Claro. Pero, obviamente queremos todo, los dos. Y ahora, cuando tú hablas de cantidad, es no solo cantidad en términos de lo que tú mismo grabas, porque es limitado por la cantidad de horas que tenemos durante el día y también la preparación requerida por cada video. Cada video requiere, por lo menos, que tú lo practiques un día, 2 días, que tú organices tus notas, cómo lo vas a decir, qué contenido, que quizás vas a preparar una presentación o tu equipo lo hace, pero requiere un esfuerzo. No lo puedes hacer todos los días a Claro. la calidad necesaria. Pero una vez que ya tienes
un repertorio de contenido, ya quizás tengas 30, 40 videos de YouTube, por ejemplo, pueden venir los clippers de contenido corto en Instagram Reels, en YouTube Shorts, en TikTok, y puede tomar esos videos más largos que tienes y lo pueden reusar en una forma más corta. Y ahí tienes más cantidad, porque puedes tener 2 o 3 clippers de súper alta calidad. Puedes tener softwares que existen para hacer el content spamming, donde simplemente haces repost el mismo video varias veces y el algoritmo no lo detecta. Ya tenemos softwares tenemos ya para esto. Entonces, puedes mantener la calidad alta en términos del la primera entrega del video largo y después lo reusas en cantidad en masa. Y así tienes los mejores de los dos mundos. Brutal, brutal. Me sirve mucho. Y crees que, o sea, probablemente es algo que la gente a día de hoy debería poner más foco en centrarse de crear el mejor contenido y buscar un equipo de clippers, porque suena fácil, pero encontrar un equipo de editores que no solo editen y pongan subtítulos, sino que entiendan la psicología del espectador es complicado. O sea, al final tienen que entender que es un gancho, tienen que entender que tienen que testear mucho, que la canción debe ir acorde, tal, tal, tal. ¿Cómo una Ujú. persona puede aprovecharse de esta palanca que es multiplicar tu contenido con esa base de contenido que ya tienen? La mayoría de gente piensa que necesitas contenido corto para comenzar y yo soy de desacuerdo porque simplemente con el contenido largo puedes generar bastante, puedes refinar muchas cosas en tu negocio, el mensaje, pues el cumplimiento del servicio también. Mientras haces eso, cuando no tienes tanto tráfico, puedes construirlo bien. Muchas cosas que puedes hacer y luego ya cuando tienes todo bien, una fundación sólida ya el contenido corto, pero inclusive no necesitas tantos clippers, 2 a 3 es suficiente. Si son de súper alta calidad, puede generar muchos vistas para ti y muchos leads, más que nada, más importante, más que vistas, leads, porque tienen que ser el tráfico direccionado hacia leads que generan recompensas, ingresos. Eh, cuando trabajamos en la operación de Tate, los Clippers, los short form affiliates que teníamos, que Ujú. luego se fueron a la operación de Luke Palmer, algunos luego se fueron a Iman Gotzi, fueron los mejores. Y la razón por qué fueron los mejores, porque generaron el 99% de todas las vistas y ventas afiliados. Entonces, es una diferencia de habilidad. Si uno piensa que, pues, si es que quiero llegar a mucha gente, necesito un equipo de 30, 40 afiliados, no es verdad. 2 o 3, comiencen inclusive con uno muy bueno, 2 o 3 darle la mejor formación para que sean los mejores editores posibles y Ujú. vas a estar muy contento con los resultados con eso nomás. Porque siempre quieres tener menos gente y tener más resultados. Más gente siempre es dolor de cabeza y te quita más tiempo y es más difícil de gestionar. Comienza con poco y vas a tener buenos resultados. Qué bueno. O sea, el 99% venía del uno. O sea, me De parece una pocos, locura. sí, de pocos. Me parece una locura. Y Mm. para una persona que quiere ya empezar a lograr más viralidad, porque es algo que a todos nos atrae, ¿no? ¿En qué punto se tiene que centrar de su marca? Porque algunos te dicen tienes que comunicar mejor, otros te dicen no, no, lo más importante es que solo hagas ganchos. O sea, tú que conoces muy bien este mercado, ¿qué es Ujú. lo que una persona tiene que hacer para ser una personalidad viral, un personaje viral? Pues hay muchas cosas, obvio. Es los temas mismos que resuenan con el mercado. Ujú. Si tú, hablas de si tú eres la persona más carismática del mundo y pero hablas de algo que no le importa a la gente, pues no le importa, Claro. ¿no? Primero que nada, uno. Dos, obvio, es tú. Eres tu autoridad, eres por la razón por la cual la gente te va a escuchar, ¿no? Porque puedes generar viralidad y no tener una marca. Por ejemplo, un buen ejemplo ahorita es el Ibiza Final Boss, la cual es real últimamente, pero es una marca sólida que la gente va a seguir suscribiéndose por, digamos, meses y años. No necesariamente, y estás compitiendo con puro entretenimiento, puro valor de entretenimiento, la cual, si vas a competir con eso, vas a competir con gente como iShowSpeed, por ejemplo. Y inclusive él aún tiene algún talento especial, se da vueltas, ladra como un perro, hace más cosas, es el más extravagante de todos. Ujú. Mucho más sólido es, obviamente, tener el carisma, tener la personalidad, pero también tener el beneficio y
que las personas reciben al suscribirse a tu marca personal y los problemas que tú resuelves por ellos, ¿no? Aunque sea algún servicio, algún producto, inclusive motivación, consejos, depende de tu nicho, ¿no? Entonces, lo más importante al final es pues, los dos. Realidad en términos de tu plan, de cómo tú las cosas que vas a decir, quién eres en la cámara, pero al final si quieres que la gente se quede, va a tener que ser un beneficio para ellos al consumir tu contenido. Que bueno, me ha gustado mucho la parte en donde decías que es muy importante que la persona se trabaje Ujú. porque al final quien impacta de manera directa en la cámara ya es la persona. Y eso me gusta mucho porque todo el mundo copia conceptos, copia ideas, una idea viral, pero son pocos los que consiguen desarrollar ideas propias, conceptos propios. Hablábamos de iShowSpeed y me gusta mucho el ejemplo porque sí, está muy loco y quizá atrae a un tipo de gente que no son las personas que tienen más dinero, pero es único. Y ha conseguido ser de los número uno. Kai Cenat, gente así que se dedican al streaming, son muy mainstream, pero son únicos. ¿Cómo una persona puede encontrar esa parte única en su marca? Pues la cosa es, en el nicho de iShowSpeed, el nicho de Kaisna y el otro, son personalidades únicas, pero al final hablan generalmente de casi cosas similares. Y Uh-huh. va a ser más o menos similar para todos los nichos. ¿Cuántas diferentes maneras hay de hablar del nicho de fitness, por ejemplo? Levanta pesas, pierde grasa, son los mismos temas al final. Consume tus macronutrientes, etcétera. La diferencia entre tú y la persona que quizás es más exitosa que tú va a ser en cuánta autoridad tú tienes en términos de resultados. Eres, no sé, eres 5 veces campeón Olimpia, etcétera, por ejemplo, ¿no? Va a ser en tu personalidad misma, cuánto la gente te gusta a ti y la personalidad es contagiosa. Si eres una persona honesta, se captura en la cámara. Si eres una persona que sabe de lo que está hablando, la gente también se da cuenta. Es súper obvio. Entonces, eso va a ser otra cosa más. Y es la única diferencia porque va a haber mercado casi para todos. La mayoría de gente no crea contenido. Es el 0,1% que crea contenido. Si tú creas contenido y tú tienes alguna forma de autoridad, tienes alguna forma de carisma en tu nicho y eres consistente siguiendo todas las mejores prácticas de marketing y ventas y el gestionamiento de todo el resto, vas a tener algún seguimiento garantizado. Porque la mayoría de gente, primero que nada, no crea contenido. Claro. Entonces, es la única diferencia. Al final son los mismos temas. Hablamos de las mismas cosas. Lo hacemos un poco diferente nomás. Uh-huh. Y hablando de la autoridad, y algo que me he fijado que haces mucho y que en general las marcas que mejor funcionan tienen bastante en común, es el naming. O sea, mucha gente dice, ah, bueno, poner tu propio nombre a las cosas puede sonar un poco egoísta, pero Pero quiero, o sea, quiero que profundicemos un poco en el tema del naming, porque, por ejemplo, tú tienes tus propios namings para cada concepto y sabes perfectamente cómo describir cada parte del marketing. Tate, por ejemplo, tiene su propio naming también para quién es una persona pues alfa, es un top G, o sea, tiene como su naming para todo y eso hace que la gente hable de él, o sea, me parece muy interesante. ¿Cómo ves tú la parte del naming? ¿Cómo lo deberían trabajar? El naming es una cosa que o tiene un impacto positivo, o no tiene impacto, o tiene impacto negativo. Porque tienes que verlo desde la perspectiva siempre de qué cosa va a responder el mercado. Uh-huh. Si el mercado, por ejemplo, percibe que esta palabra tiene una connotación positiva, pues si tú asocias lo que estás hablando, lo que estás viendo con eso, vas a beneficiar de eso, ya. Y a lo contrario también, y también algo completamente desconocido. Por ejemplo, hay mucha gente ahora que habla de que los cursos, que vender cursos en línea es como, eres un estafador, Uh-huh. por ejemplo. Tiene una connotación mala. En el mercado español no tanto, no se escucha tanto cursos, pero courses en inglés ahora tiene esa connotación en muchos círculos. Pero si es que bajas un poco en el mercado a la persona común, la persona que no conoce del marketing en línea y le dices courses, pues es courses. No tiene ninguna connotación todavía, ¿no? Claro. Depende de a quién vendes. Un ejemplo que también a mí mismo es también el significado de la palabra. Por ejemplo, yo vendía mi formación que se llamaba Cloud Prophet
la agencia Academy, Academia. Ahora lo he nombrado Cloud Profit Scaling Secrets, secretos para escalar. Los dos nombres, a primera vez que lo escuchas, Academy, Academia, la connotación es, pues, es algo que voy a aprender, es algo que tengo que ponerle esfuerzo, que va a requerir dedicación, no sé, a veces estoy listo para aprender, a veces tengo tiempo, y para emprendedores y para gente que tiene su marca personal, a veces no tiene mucho tiempo, entonces van a decir, ok, pues cuando tenga tiempo para eso versus Scaling Secrets, secretos de escalar. Pues no es algo que tengo que aprender, secretos que yo aprendo, que yo no aprendo, secretos que yo puedo asimilar y luego aplicarlo más fácil, más rápidamente. Eso nomás, ya con cambiar el nombre, ya cambia la percepción de lo que la gente piensa. Entonces, es todo lo más aplicable para uno que está viendo esto es para que piense, ok, lo que estoy hablando, lo que estoy nombrando mis productos, ¿qué cosa podría pensar la gente al escuchar eso? Y ahí vas a tener tu respuesta en términos de qué tan efectivo va a ser para ti. Qué bueno. Sí, o sea, es como activar pues, las palabras Ujú. exactas para el tipo de persona exacta. Por eso debemos entender muy bien a quién vendemos, ¿no? Y, Ujú. y con a quién vendemos hay algo que creo que es súper importante y he hablado varias veces contigo, que es el tema de las creencias, los deseos y los miedos de esa persona que va a comprarte, porque siempre que tomamos una decisión es o bien porque escapamos de algo o porque vamos a perseguir algo, ¿no? ¿Cómo tú trabajas el tema de creencias, miedos en el marketing de una marca para que realmente sea efectivo? Pues obviamente todos tenemos cosas que queremos en la vida, la forma en la cual lo pensamos, el idioma que usamos, pero en general, para simplificar la cosa, queremos dos cosas en nuestro marketing, dos objetivos, que nos sigan y que compren de nosotros. Para conseguir esto, hay ciertas creencias que tiene que tener la gente. Y las creencias son los que siguen. Tienen que confiar en nosotros, tienen que gustarnos, tienen que creer que pueden solucionar su problema en la primera instancia con cualquier solución. Que nuestra solución puede resolver su problema, que nuestra solución puede resolver su problema mejor que la competencia y que necesiten su problema resuelto ahora y no mañana. Si tienen estas creencias en sus cabezas, van a comprar de ti. Y ahora, para cada creencia hay acciones que puedes tomar para que lo crean. Y estas acciones, para dar un ejemplo, yo lo he explicado en inglés pero, en mi canal, pero lo voy a explicar ahora en español, es, por ejemplo, para hacer que alguien confíe en ti, una buena manera lo hace Iman Gadzhi y Jordan Welch. El ejemplo que doy es que Iman Gadzhi y Jordan Welch fueron al desierto en Dubái juntos y pasaron un día. Y durante ese día, Jordan Welch le compró un reloj Rolex a Iman Gadzhi, un reloj anticuado que no tenía. Y Iman Gadzhi es una persona que tiene todos los relojes, entonces es difícil que le compres un reloj que no tiene, pero este en particular no lo tenía y él fue muy apreciativo a Jordan Welch por este gesto. Se dieron la mano, se abrazaron y pasaron un momento íntimo con, con buenas intenciones de uno al otro. Durante todo ese tiempo que está pasando esto, la cámara está capturando este evento meticulosamente. ¿Cuál es el impacto que tú crees que tiene al que está viendo esto, al ver esto? Piensan, Jordan Welch y Iman Gadzhi son buenos amigos, tienen confianza entre uno al otro, son buenas personas. Entonces, ¿cuál es después que uno piensa esto? ¿Cuál es el impacto que tiene cuando tú ves una de sus ofertas, uno de esos USLs o landing pitches, Iman Gadzhi o Jordan Welch? Uno va a pensar, mira, Iman Gadzhi y Jordan Welch son una buena persona, yo creo. Yo no creo que son estafadores, yo no creo que me van a tener malas intenciones para mí. Voy a ver lo que ofrecen, de repente me puede cambiar la vida. Ahí completamente destruiste que eres un estafador, que les tienes malas intenciones, que les vas a quitar su dinero, que van a, o sea, completamente destruiste esas dudas con usando en tercera persona ese momento íntimo entre los dos capturado en cámara. Todo es a propósito al final. Entonces,
Con eso influyes las creencias de las personas y hay acciones, hay ejemplos para cada una de las creencias necesarias que he explicado. Y como buenos marketers, hacemos un checklist de cada uno y usando la inteligencia artificial nos ayuda a crear planes de marketing para tocar en todos esos puntos en nuestro marketing para al final tener un completo transformación de las creencias de las personas. ¿Usas mucho la inteligencia artificial? Últimamente sí, ha cambiado todo, la verdad. De qué manera la podrían aprovechar para indagar bueno, en sus sistemas de venta o así? Sí, de alguna manera claves. La primera manera es en el plan de marketing, donde Ujú. tienes los inputs perfectos para tener un plan científicamente perfecto, porque como humanos nosotros nos olvidamos algunos puntos de ventas, nos olvidamos cómo algunas objeciones para manejar, nos olvidamos algunas creencias a instalar. La inteligencia artificial no se olvida de nada. Si pones tu oferta, si pones las creencias requeridas para que compren y que te sigan, si pones la competencia y ¿cómo se llama? El market research que haces para saber lo que está funcionando y lo que no está funcionando, lo que ha funcionado para ti antes y también contexto específico a tu marca, lo pones todo eso en la inteligencia artificial y te da un set de temas perfectos de YouTube, perfectos de Instagram, perfectos de cualquier plataforma y simplemente tomas esos y lo creas. La inteligencia artificial te ayuda, por ejemplo, si tú estás queriendo crear emails también. Ya no necesitas tipear un email, no necesitas un copywriter. Dale todos tus previos pedazos de copy, cosas que tú has escrito, dale eso como contexto y tú simplemente das un audio, una transcripción de un audio, fácilmente se hace con inteligencia artificial, lo pones a ChatGPT y te crea un email y te lo manda automáticamente, por ejemplo. Toma tus scripts de YouTube y crea tweets de eso. Reusa todo tu contenido y con la inteligencia artificial haces un contenido que obviamente que ya está siguiendo el plan sin tener que pensar, sin tener que adivinar cuál es lo siguiente que vas a poder tener que crear, que va a resonar con tu mercado. Y la inteligencia artificial sigue creciendo, sigue aprendiendo de acuerdo a los inputs que le pones. Si le dices, ok, yo creé este video y tuvo tal click-through rate, tuvo tal watch time, tuvo tal impacto, ¿cuántas ventas hicimos de esto? Ok, inteligencia artificial toma esa información y ahora el segundo video que te recomiendo hacer va a ser mejor ajustado a lo que está respondiendo el mercado. Así tienes una supercomputadora que trabaja para ti, cortas la cantidad de empleados que necesitas, un equipo pequeño, dedicado y inteligente y la verdad que nos hace la vida mucho mejor, la inteligencia artificial, usándolo de la manera correcta. Brutal. Creo que la gente podrá sacar buenos insights de aquí. O sea, cada vez hay más cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero yo creo que también hay algunas que se le complica un poco más, ¿no? Y, por ejemplo, es la comunicación. Tú puedes poner a un avatar a hablar frente de la cámara, pero ese avatar no puede interpretar igual que una persona, no puede poner el mismo tono, es como suena robótico. Y Sí, habla un poco más de la comunicación porque sé que es algo que es muy importante y que tú tienes también muy en cuenta y que las personas deberían trabajar, pero la mayoría es como, hostia, es que me pongo delante de la cámara y me friseo, o sea, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo ser más expresivo. ajá. Pues la comunicación es todo. Y pues disculpe mi español yo crecí hablando en español, en mi familia, mi papás son de Perú, pero mejor lo domino el inglés. Pero aún así, es importante la comunicación porque es la transmisión de las ideas y los pensamientos que tienes. Y las palabras son un medio. Las palabras mismas tienen el significado y la estructura de las palabras, cómo las usas uno entre ellos, para poder poner tus pensamientos en los pensamientos de las otras personas y que influyen en sus pensamientos. Entonces, es súper, súper clave y la inteligencia artificial aún no ha conseguido eh, reproducir eso sin que se vea robótico todavía. Todavía, porque, o sea, Claro. cambia a un ritmo muy rápido la inteligencia artificial, entonces podría cambiar esto, pero ahora todavía no. Esto es como decir, es el filo, es el edge que tenemos, es el moat, es la separación entre si tú automatizas todo con la inteligencia artificial y tienes todos los mejores sistemas, etcétera, ¿cuál va a ser la diferencia entre tú y otra persona que también tiene eso todo perfeccionado? Va a ser tú, cómo comunicas
el carisma que tienes, el aura que tienes también. Porque la inteligencia artificial, por más que tenga inclusive, podría dominar la oración y la presentación completamente, podría mover las manos perfectamente, podría también decir las palabras de la manera perfecta, la mejor estructura, todo perfecto podría hacerlo, pero no tiene un sistema nervioso la inteligencia artificial, no son humanos. Hay sentimientos que no se comunican solo con palabras o solo con cómo miras a la cámara o cómo mueves las manos. A veces tú estás con una persona y simplemente decides, yo confío en ellos. Yo pienso que esta persona tiene buena intención para mí. ¿No? Es un sentimiento que tú crees en términos de cómo tú mismo te hablas, cómo tú conduces esta energía dentro de tu cuerpo y cómo lo proyectas. Y hay varios factores en la cual influye. Es la mayor razón por la cual Tate tuvo su éxito, porque la gente fue impresionada por él. Y yo te digo nomás como anécdota, en términos de estar a su lado y vivirlo en persona, es que entraba a un cuarto y te dabas cuenta que estaba ahí, había como una electricidad que pasaba, la verdad. No hay otra mejor manera de explicarlo. Él y algunas otras personas más que he conocido en la vida que realmente son impactantes cuando lo conoces. Y ahora, no quiere decir que tú vas a ser así 100%, vas a tener ahora tu propio carisma, no vas a afectar a todos, no todos van a pensar que eres así, algunos te van a ver y te van a decir, ¿qué importa? Pero si dentro de tu nicho lo usas efectivamente, va a ser la diferencia entre tú, que tiene todos tus sistemas con inteligencia artificial y todo el marketing, todo perfeccionado, y otro que tiene lo mismo, pero que no tiene ese extra, ese X factor. Entonces, súper importante, buena pregunta, Jan. Ujú. ¿Tú crees que Tate hacía algunas cosas para trabajar en su comunicación o es algo que viene de la confianza, de, pues, de mucha práctica, porque imagino que estaba muchas horas al día grabando enfrente de cámara? ¿Tú crees que se puede trabajar de alguna manera esto? Sí, de hecho, bueno, tengo el método sistemizado yo mismo. Eh, el hablar, la oración, obviamente es practicar y hacerlo, pero es expandir tu vocabulario con palabras. Yo tengo pensamientos, por ejemplo, en inglés, la cual yo quería decir en español, y lo digo con quizás el 80, el 85% de, ¿cómo se dice? Acuracidad, certeza. Ujú. O sea, con 85% estoy ahí. Si yo podría expandir eso a 100%, sería mucho mejor en el español. Igual es cualquier persona en el idioma que quiera hablar. La mayoría de gente no tiene un vocabulario muy expansivo y no es simplemente por el hecho que tú tengas más palabras que usar, por el puro hecho, es porque tengas más palabras que usar para mejor representar tus ideas Ok. de mejor manera. Eso es uno. Y el método para hacer esto es, obviamente, escuchar más cosas, hablar con más gente, leer. Leer es súper importante porque ves cómo funcionan las palabras uno con el otro. No solo el mismo significado de las palabras, tienes que leer y ver, ok, esta palabra no sé. ¿Qué significa? Ok, y ahora lo aprendo. Pero esta palabra en contexto, ¿qué significa? También ves las mejores maneras que las personas usan las palabras juntas. No solamente es la palabra misma, es cómo lo usan juntos. ¿No? Porque hay dos personas que pueden tener el mismo vocabulario, pero si uno lo usa mejor, de una mejor manera, y hay estructuras hipnóticas que se usan, por lo menos las conozco en el inglés, que al usarlos impactan más a la gente cuando lo escucha, y Tate lo usaba todo el tiempo. Si Ujú. uno sabe cuáles son esos y luego escucha a Tate, ve y dice, por eso está hablando así, interesante. Esos dos, el conocimiento de eso, la práctica de eso. Hay cosas más también en términos de tú mismo cómo produces la voz. La voz lo produces en el larynx, acá, no sé cómo se dice en español, pero es acá, en el cuello. Ujú. Pero la voz también se produce en el estómago, se produce en el pecho, se produce en el pelvis, resuena en la frente, resuena en la nariz, resuena en tus cachetes y todo esto impacta. Si tú tienes, por ejemplo, la mandíbula relajada, si tú tienes relajado el cuello, tienes relajado el cuerpo, todo resuena mejor, te cansas menos al hablar y sale todo mejor. Una cosa más también, que es un hack, es las grasas crudas, por ejemplo, de la leche cruda, de los huevos. El cuerpo es lubricado por las grasas crudas, la mejor cosa para lubricarlo. La manera mejor para explicarlo, para que ustedes puedan entenderlo, es que cuando a veces estás en el avión, por ejemplo, estás viajando a algún sitio y tomas agua, no, se te secan más los labios. Realmente no te hidratas. Pero cuando consumes las grasas crudas,
te hidratas de verdad. Y eso ayuda a que tú puedas hablar más tiempo, más claramente, con mejor tono, y al final es un hack que te puede ayudar. Entonces hay varias cosas, todos en conjuntos, practicar tu voz, usar las grasas crudas, a expandir tu vocabulario, expandir ¿cómo se dice? El syntax, la cual es cómo estructura las palabras juntas, y también hablar y practicar. No te puedes escapar de eso. Hacer todo eso juntos y al final una cosa más. Son algunos ejercicios que tienes para reducir, ¿cómo se dice? El espacio entre tus pensamientos y tus palabras, porque al final tú tienes un pensamiento y lo quieres comunicar. Es así de simple. Si reduces el espacio que tienes que tener entre tu pensamiento y escoger la palabra correcta para decir, pues eres un mejor comunicador. Te comunicas más rápido. Hay ejercicios para eso. Ejercicios también para tú poder hablar de cualquier cosa inteligentemente, porque mientras más detalles le das a algo, más gente lo cree. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a hacer este ejercicio para demostrarles, tengo acá un lapicero. Este lapicero es negro, es un lapicero fantástico, viene de la tierra de Cataluña y Cataluña ha tenido mucha independencia, pero al final Madrid le ganó porque no pudieron conseguir este lapicero. Entonces este lapicero tiene una historia muy larga y este lapicero escribe en inglés, ¿sabes? Francisco Pizarro y Cristóbal Colón, los dos escribieron con este lapicero. Y mira, con este lapicero yo también he podido generar $1 millón netos este año. Es pura mierda. Pero mira, ¿sabes? Esa habilidad al hablar de algo serio, algún tema que de verdad tiene valor e impacto a las personas, si practicas el mecanismo de cómo hablar una historia que la gente te pueda entender y escuchar, pues ya mejoraste la técnica específica, lo combinas con el valor y ya eres un comunicador mejor. Todo esto junto es bastante, pero todo esto junto es el método para tu mejorar tu oración. Qué ¿Cómo bueno. hablas? Y luego también hay, por ejemplo, yo cuando empecé a grabar a cámara, que yo no hablaba español como idioma principal, había algo que siempre hacía, un ejercicio que quizá le puede servir a la gente, que es, una vez grabes tu vídeo, míralo de tres formas. Una vez, míralo solo viendo solo viendo el vídeo, sin escuchar el audio, y te fijas en la comunicación no verbal, en qué expresiones haces, en cómo coges el aire y demás. La siguiente vez lo miras pero sin mirar el vídeo, solo escuchando el audio. Esta vez te vas a fijar en toda la parte verbal, en todo lo que dices y cómo lo dices, cuántas muletillas tienes y demás. Y la tercera vez ya lo miras con todo, pero una vez lo hayas visto de esas dos formas anteriores, tendrás como mucho más contexto de cada cosa por separado, ¿no? Es lo mismo que hacen los músicos al crear canciones, lo mismo que hace un marketer al crear una VSL, diseccionar cada parte del producto final para poder analizarlas por separado. Y creo que es súper valioso también eso. De hecho, te tiene que importar al final. Tienes que realmente importarte hacer lo mejor posible que tú puedes hacer. Y aprender lo más posible al final. Es un proceso de aprendizaje. Total, totalmente. Eli, vamos a hablar ahora de algo que mucha gente tampoco tiene tan en cuenta a la hora de crear su marca personal y que, por ejemplo, también considero que ha sido uno de los puntos que más éxito ha traído a Tate, es el storytelling de la marca en cuanto a la historia. ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué tan importante es que una persona sepa contar bien su historia y cómo puede influir eso? Pues es tú comunicar cómo te impactó a ti, ¿no? Que la gente pueda sentir lo que tú has sentido de alguna manera, aunque sea un 75%, porque eso te formó a ti y como tú piensas. Porque si todos pensaran como ti, como tú, por ejemplo, ya todos hubieran comprado tu producto, ya todos se hubieran suscrito a tu mensaje y a tu marca. Pero que al final, para tener una marca, tienes que realmente pensar que tú estás diciendo, de alguna manera, la verdad. Entonces es súper importante cómo tú dices la historia. Qué bueno. Y eso se puede trasladar también a cómo tú cuentas la historia de tus testimonios, de tus clientes, qué tanto lo involucras tú y cuál es tu proceso a la hora de crear funnels de ventas. Es decir, cómo tú piensas a la hora de crear un funnel, qué cosas tienes más en cuenta. ¿Tienes en cuenta cómo
cada una de las creencias y cómo las vas a romper de la forma más efectiva? ¿Cuál es tu proceso? El funnel depende de, primero que nada, lo que vas a vender. Vas a vender un producto que no cuesta mucho, que cuesta bastante, que es una consultoría, que simplemente un producto, una oferta, un ebook, depende, ¿no? Y dependiendo de eso vas a saber, ok, ¿cuál es mi target? ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi mercado? ¿A quién voy a vender específicamente? Son quizás jóvenes de entre 18 a 35 años que viven en el sur de la Florida y que quieren aprender a cómo cazar a cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Algo específico. Ya, van a tener un, un fondo específico para ellos. Y todos los fondos son casi iguales. Generar el tráfico puede venir de redes sociales, Instagram, YouTube, de diferentes partes, de publicidad pagada, cosas diferentes. Viene y luego entran a tu embudo, luego entran quizás a tu USL, a tu landing page, o quizás primero te siguen en las redes sociales, o se suscriben a tu lista de email, por ejemplo, a tu canal de Telegram, lo que sea, lo que tengas, ¿no? Y luego van y al final tienes la venta, donde compran directamente de ti o primero hacen una llamada contigo, con uno de tus vendedores, por ejemplo, y luego ya colectan el dinero. Pero todo depende de exactamente cuánto cuesta el producto, cuál es tu mercado también, a cuál lo vas a vender. Es fácil, simple realmente. Es decir, en funnels que son más caros, que venden productos más caros, ¿se tienen que tocar más objeciones o es diferente? Sí, si un producto cuesta menos, obviamente va a ser más fácil venderlo a la mayoría de la gente, ¿no? Si una cosa te cuesta $50 y no estás 100% convencido de lo que es, pues vas a tomar la apuesta y a veces lo vas a comprar, no más que importa, ¿no? Pero si algo cuesta $5,000, vas a tener que estar mucho más seguro en tu compra y todas las objeciones que tienes que manejar, cómo te beneficia, etcétera. Vas a tener que tener no solamente todo eso ya bien entendido, energía vas a tener que tener de las personas del equipo que te va a vender. Entonces, si tú eres un lead, una persona que va a considerar comprar algo, necesitas, por ejemplo, una llamada si vas a vender por $5,000 o $10,000, una llamada, hablar con él, entender lo que es, etcétera. Pero no por el puro hecho de que necesitas entender más lo que es o tener tus objeciones manejadas. El marketing, bien hecho el marketing, ya ha cumplido todo eso. Simplemente tienes que hablar con alguien. Necesitas energía, necesitas confianza, necesitas la certeza, necesitas el sentimiento. Entonces depende del precio, ¿no? Si es $97, $100, pues no necesitas llamar con alguien y no es efectivo. Si vas a vender y intentar generar millones de dólares a $100 que el producto, hacer llamadas de media hora no te vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, pero obvio, las palancas acá va a ser el marketing mismo, qué tan efectivo es, las redes sociales, quizás tus publicidad pagadas, quizás va a ser tu SL, tu landing page, es el marketing principal y también va a ser la venta, el equipo de ventas, o si es que vas directo a comprarlo, o que si es que tienes a alguien que llamas o que hablas por chat. Esas son las palancas principales. Qué bueno. Y hablando más de ventas, ¿qué tan importante es el marketing versus ventas? Porque vosotros en el War Room, o sea, el War Room es el producto de Andrew Tate que es como más caro, ¿no? Que no sé qué coste tenía, pero como, no sé, 5.000 quizá. ¿Qué tan importante puede ser en un producto de high ticket 2.000, 5.000 la parte de la venta? Es decir, si tú tienes un lead completamente frío, pero eres muy buen vendedor, puedes convertirle, o el caso opuesto, que es una persona que es súper fan de Andrew, pues solo por chat se puede cerrar. Quiero, con esta pregunta, mi intención es un poco que la gente entienda la importancia de cada parte para que sepan qué es lo que deberían estar trabajando realmente. Sí, entonces primero que la gente entienda cuál es la relación entre el marketing y las ventas. Las, el marketing es simplemente ventas a múltiples personas sin tener un feedback instantáneo de cómo la gente está pensando en ese momento. Porque son las mismas creencias que tienen que tener, son las mismas objeciones que tienes que manejar, son los mismos puntos de ventas que tienes que convencerle a la gente, pero simplemente está hecho en masa a múltiples personas o uno a uno, hablando en ventas. Y ahora, en teoría, una persona que, primero que nada, quiere hablar contigo,
quiere hablar contigo en ventas, tú le puedes vender en el producto. En teoría, comienzas si es que no tiene ningún conocimiento de quién es el creador, esto es Andrew Tate, él ha hecho esto, por ejemplo, por la cual tienes que seguirlos. Ah, es interesante, ok. ¿Y cómo me beneficia? Ah, pues te beneficia así, etcétera. Ok, tiene productos, sí tiene esto, creo que esto va a ser bueno para ti, dime un poco más de tu situación. Pues yo tengo, no sé, yo vivo digamos, vivo en España, tengo 25 años, y yo quisiera ser un millonario un día. Ok, dime qué estás haciendo de trabajo, cómo te va, cuáles son tus planes. Sí, sí, hablas, ¿no? Hablas. En teoría puedes venderle a alguien, pero ¿es efectivo eso? Hablar con alguien, todo este proceso te tomaría 3 horas, 2 horas, por ejemplo. Quizás, por ejemplo. No es muy efectivo. Entonces, si es que tú ya todo esto lo has podido conseguir con el marketing. Y una cosa más, es que a veces no siempre la gente va a querer hablar contigo. Por eso la cual es muy efectivo tener un VSL, tener un landing page, tener el marketing con tus canales de YouTube y de Instagram, porque a veces no están listos para hablar contigo, pero sí van a ver tu VSL, van a ver tus videos de YouTube, van a consumir tus historias de Instagram y tus reels y tus posts, por ejemplo. Le tienes que dar esa opción para que su mente sea programado a través del tiempo y no siempre va a ser instantáneo. Una persona, por ejemplo, va a ver Andrew Tate o otra persona en un momento y va a ver, ok, es chistoso, me hace reír, pero nada más, ok, importa. Regresa, cosas pasan en la vida. Le despidieron de trabajo, su novia le dejó. Ok, su vida es un poco más triste, está un poco más mala su vida. Entonces va a regresar y va a decir, ok, ¿qué más ofrece? Ah, wow, mira esta vida, me inspira. Ahora me inspira cuando estoy un poco más débil. Ok. Y ahora lo van a considerar más y van a consumir más contenido. Entonces, a veces es un proceso que demora tiempo. No es un proceso de la noche a la mañana. Algunos sí lo vas a poder vender instantáneamente, lo quieren ahora, tienen todo el conocimiento ya de Andrew Tate, lo venden. Algunos que tú hablas con ellos 2 horas y que ya, perfecto. Algunos que han conseguido más marketing. Pero lo que va a ser útil para los que están escuchando eso es que te enfoques, primero que nada, en saber cómo vender a una persona, porque si sabes cómo vender a una persona, vas a poder saber vender a millones. Porque al final, si tienes bien definido tu avatar, tu target, tu nicho, la persona que tú vendes va a ser casi igual todas las ventas. Sabes eso, lo puedes recrear de varias diferentes maneras, lo pones en tu marketing, con tu plan de marketing, cubres todos los puntos que tienes que cubrir, están cubiertos y ya la gente que viene a hablar contigo quiere hablar contigo, ya conoce de tu marca, conoce todo lo que tú tienes que decir y ya va a ser mucho más fácil cerrarlos, en vez de demorarte 3 horas, 2 horas o incluso 45 minutos hablando con ellos, vas a poder cerrarlos en 30 minutos quizás, o menos. O quizás ni siquiera vas a tener que usar una llamada. Como lo hacemos nosotros, cerramos casi $8,000 el precio, puro chat, puro text, a veces llamadas. A veces hacemos llamadas, a veces hablamos por audios también, pero no teníamos exclusivamente que usar llamadas, la cual algunos otros embudos lo hacen. Depende de Vale. tu marca, que también tu marketing es. Pero espero que esto sea un poco más claro, la relación entre el marketing y las ventas y cómo tú puedes aplicarlo tú mismo a tus marketing, a tus embudos. Brutal. Vale, vamos a hacer un pequeño juego Ok, en el que yo te voy a decir niveles de facturación a los ya, que puede llegar una marca y tú me tienes que decir cuáles son las dos, tres cosas necesarias en ese punto para escalar. ¿Vale? ok. Una persona, por ejemplo, que está en $100.000 al mes, ¿en qué se tiene que centrar? Si están en $100,000 al mes, ¿vendiendo qué? ¿Están vendiendo de alto precio, de bajo precio? Un high ticket de 2K Un high ticket de 2K a 100,000 en un mes, están vendiendo 50, a unidades. 50 clientes más o menos. Eso es 12, 13 ventas a la semana, algo así. Eso lo pueden seguramente gestionar ellos mismos o con un vendedor, quizás. No es un número loco todavía. El problema sería en el cumplimiento del servicio o del producto. Tienes que tener, en ese punto ya, entre 100,000 y 500,000 para arriba, ya es una cosa que tienes que, el marketing más o menos está más o menos ya desarrollado bien, pero el cumplimiento tienes que trabajar en ello y cuando tienes eso ya puedes
ya no tienes tanto dolor de cabeza en cumplimiento, entonces puedes darle doble al marketing, escalar con contenido corto y puedes ya llegar al próximo nivel. Pero en ese punto es lo más importante, sus sistemas, sus procesos de cumplimiento. Brutal, el delivery, perfecto. Una persona que está entre 10 y 20 mil al mes con el mismo producto. Con el mismo producto, en ese punto no tienen tantos clientes para tener que enfocarse tanto en el cumplimiento. Están todavía aprendiendo, en ese punto están aprendiendo lo que funciona para sus clientes o no. Están aprendiendo que esto me funciona, esto no. Todavía no han entendido específicamente. Esto es el sistema que estamos siguiendo para, ¿cómo es decir? Para serviciar a nuestros clientes de la mejor manera. Están aprendiendo todavía. Entonces, tienen que enfocarse en los dos. Tienen que enfocarse, obviamente, en generar más ingresos, seguir produciendo marketing, seguir hablando con gente, pero también aprender más cómo producir resultados con sus clientes. Vale, veo que lo enfocas todo a resultados, pero en términos de marketing, es decir, una persona que quiere escalar de 10, 20 a 100, ¿qué inputs tiene que poner? Términos de marketing es más marketing y en general si es que estás solo a 10 o 20 mil por mes, hay algún fallo en tu marketing en términos de exactamente los temas que tienes que hablar. En ese caso, pues tienes que seguir usar inteligencia artificial para tener todos los inputs perfectos porque debe ser muy preciso para llegar a ese punto. Pero también quiere decir que o recién estás comenzando, no tienes mucha atracción en las redes sociales, si estás haciéndolo orgánicamente, no va a ser de la noche a la mañana, no siempre, ¿no? Eh, es lo más importante esto. Hay algún fallo, algún fallo. O también puede ser que tu mismo mercado no sea tan grande quizás, porque hay ciertos mercados que son más grandes, la cual es toda oportunidad de crear dinero, pero si tú estás, no sé, eh, otra vez, ¿cómo arreglar los lapiceros? No es un mercado tan grande, no va a haber tanta gente interesada y no vas a poder vender por tanto dinero. Puedes tener un buen negocio con eso, no es decir que no lo puedes tener, pero no va a ser en tanta alta demanda, no va a pagar tanto la gente y vas a te va a ir un poco más difícil. ¿Y un negocio, el mismo negocio en 500.000 al mes? Mi negocio de 500 mil al mes ya está en una buena posición de que han resuelto el cumplimiento y están escalando más. Ahora tienen sistemizado el YouTube, están ya, no falta ningún video 2 veces a la semana, lo hacen bien perfectamente. Tienen el sistema con inteligencia artificial, tienen una persona que está más o menos editando los scripts, ya tienen otras plataformas que les está yendo bien. Instagram es necesario ya a ese punto porque para llegar a más gente Instagram es el mejor tráfico. Seguro tú mismo lo sabes bien, Ujú. como tú has hecho con tus marcas personales que tú has gestionado. Instagram es importante y están haciendo más nurturing. Lo están haciendo de mejor manera. El lista de email, el canal de Telegram, si es que lo tienen, y están escalando ya con quizá más cuentas de Instagram, de TikTok, para generar más tráfico. Porque ya no tienen ya la fundación. Tienen el VSL, tienen la landing page, tienen los videos de YouTube que están en una buena cantidad, ya tienen por lo menos 10 a 20 algo así videos de YouTube ya bien hechos para toda la gente que viene de este contenido corto, vienen al contenido largo, ya pueden consumir varias pedazos de contenido ya, de manera más larga. Y porque igual, si tienes solamente 5 videos, 10 videos, no es suficiente, porque vas a faltar algunos puntos de venta, algunas cosas que la gente tiene que entender. Pero ya 10 20 para arriba, ya tienes como casi comprensivamente ya cubierto todos los puntos, si es que lo haces de una manera efectiva, y ya va a ser repitiéndolo y haciéndolo de mejor manera y innovando ya ese 5 o 10% del tiempo que tienes que innovar a hacer diferentes temas. 500 mil a 1 millón, algo así, eso es Y a partir del millón, es decir, alguien que ya está facturando 10 millones al año. a partir de 1 millón ya tienes que ser algo excepcional. Tienes que tú tener todo el sistema ya bien hecho, tienes que estar, o sea, con muchas cuentas dos, tres cuentas de afiliados, ya estás generando bastante tráfico, tienes buenos vendedores, excelentes vendedores, todos los leads se están vendiendo de la mejor manera y ya a ese punto, la diferencia entre eso y otra persona que es más exitosa, más allá de eso, ya va a ser en la personalidad, en cómo hablan, en el factor X de la cámara, la presentación, es lo más importante. Pues tenías a Andrew Tate, tenías a Luke Baumer, los dos tenían los sistemas a la perfección, pero ¿quién era más impactante, quién era más influyente? Era Andrew Tate. Entonces ya comienza, otras cosas ya comienzan a más importar en ese nivel. Qué bueno, qué bueno. ¿Mm?
Y esto, ¿tú crees que es muy importante para destacar en un mercado y que es controlable? Porque muchas personas dirán, ah, bueno, si lo que importa tanto es el cómo soy, yo no puedo cambiar el cómo soy, o sí que puedes ver qué es lo que es necesario para destacar en el mercado y decir, aunque yo no sea así naturalmente, voy a hacerlo igual, para Pues destacar más. yo no creo que una persona debe vender algo que no se sienta cómodo o con confianza para vender. Tiene que venir de tu experiencia. Al final la gente va a escucharte a ti, si es que estás en cámara, va a escucharte a ti por tu experiencia. Entonces, no puede ser algo que quien no eres, pero lo que sí siempre puedes mejorar y cambiar es cómo te presentas, cómo hablas, cómo te proyectas y qué tan cómodo te sientes en la cámara, cómo expresas lo que realmente eres, porque todos podemos hablar en el espejo, hablar en el espejo o hablar con un amigo cercano, alguien de confianza, y nos vamos a expresar de una manera versus cómo lo hacemos al frente de 1.000 personas. En el caso de la gente que nos ve en cámara, potencialmente millones. Entonces, es otra habilidad que se tiene que desarrollar y no estás traicionando a quién eres realmente. Simplemente estás haciendo algunas mejoras en las habilidades para poder tú mismo expresarte mejor. Brutal, Eli, brutal. Creo que has sacado muchos puntos que pueden aplicar todas las personas que han llegado hasta aquí. Nada, llevamos ya una hora, hemos tocado todos los puntos que tenía preparados, creo que hemos podido sacar muchísimo valor, agradezco muchísimo tu tiempo y nada, si quieres dejar algún sitio, alguna red social en donde te puedan seguir, donde puedan aprender más de ti y algún último mensaje, en este momento. Muchas gracias, Jan. Me pueden encontrar primero que nada en YouTube, youtube.com, línea diagonal, arroba, Cloud Profit, se escribe CloudProfit, Cloud Profit. También me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre, en cloudprofit.com. Ahí pueden encontrar más de lo que nosotros ofrecemos. Y nada, ya, muchas gracias. Fue un placer. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti, Eli.